Desafortunadamente en el país no tenemos datos recientes, creemos que la situación ha empeorado. Si ustedes leen los medios de comunicación y las alertas tempranas y los datos del DANE y las noticias amarillistas y las no amarillistas también nos hablan de que la mortalidad por desnutrición, el número de niños con desnutrición, la cantidad de personas en inseguridad alimentaria, todo ha venido como empeorando post pandemia. Además porque eso ha coincidido con el aumento de los precios de los alimentos, el aumento del coste de vida, el aumento de diferentes situaciones económicas o socioeconómicas que han impulsado a que las personas en este momento tengan mayor riesgo de presentar desnutrición y específicamente las poblaciones pues, de niños. Entonces, desafortunadamente pues, no tenemos esos datos tan específicos como se encuentran en la NCIN. Sin embargo, eso sigue siendo relevante mostrar la NCIN. Entonces, la NCIN que dice, vea, en Colombia hay una desnutrición aguda del 1.3%. Este dato es de 2010, 1.9%. Se aumentó en 2015 a creo que es 1.5%. De los niños menores de 5 años tienen desnutrición aguda. Esta foto es de ENSIN 2010, no ENSIN 2015 que es la última. ¿Por qué la traigo? Porque en ENSIN 2015 no aparece en la asociación de algunas variables relacionadas con la desnutrición. Aquí sí. ¿Cuáles variables se relacionan entonces con desnutrición? ¿Cuáles están más altas en desnutrición? Si usted mira, por ejemplo, masculino y femenino, son iguales, ¿cierto? Pero en cambio hay otros, por ejemplo, nivel del CISBEN, lógicamente uno esperaría que se presente en familias que tienen niveles socioeconómicos más bajos, entonces está más alta la desnutrición ahí. Otros, por ejemplo, como los niños que las familias muy numerosas. Entonces, si el paciente es el sexto hijo o posterior, tiene un riesgo de nutrición mucho más alto, ¿cierto? Tiene un riesgo de presentar nutrición mucho más alto. Mientras que el niño que es el primer hijo tiene menor riesgo. Entonces, les traigo pues como esa información porque me parece que es importante tener en cuenta esos factores relacionados con la desnutrición que puede hacer que un paciente tenga mayor riesgo de presentar. La edad, lógicamente, niño más chiquito, de menor edad, tiene más riesgo de presentar desnutrición, porque además sus requerimientos calóricos y energéticos y nutricionales son más altos, entonces hay mayor riesgo en ellos. Ya leímos por sexo no, pero mira lo que pasa por ejemplo con los afro. La nutrición es mayor en ellos. Hay más desnutrición en la población afro. Seguramente asociado a condiciones de vida, o sea, eso no es por la etnia, pues lógicamente no es por la etnia, o sea, hay dos variables que van junticas, la etnia, pero acuérdense cómo viven muchas comunidades afro. Entonces son dos variables que transcurren juntas, las estamos midiendo en el mismo momento de forma transversal, no podemos decir que esta es la causa de la otra, pero sí sabemos que hay unas condiciones subyacentes en la población afro o en la población indígena que hacen que ellos tengan mayor riesgo de presentar desnutrición. Aquí hay otras, por ejemplo, el espacio intergenésico corto, es mayor riesgo de que se presente desnutrición. El peso al nacer, pacientes con bajo peso al nacer, mayor riesgo de MT. Pacientes con baja talla al nacer, pues ahí no hay como mucha diferencia, pero el peso sí. La edad de la madre, no hay diferencias. 1,8, 1,3, no hay diferencias. Este sí tiene unas diferencias muy significativas. El nivel de escolaridad de la madre. Entonces las madres sin educación, la desnutrición en 2010 era 0.9, que lo demostré en la diapositiva anterior. Las mujeres sin educación, 2.7. Cuando la madre no tiene ningún nivel educativo, es 3 veces más de nutrición, o 3 veces más niños con desnutrición en la población que no tiene ningún nivel educativo, si la madre no tiene ningún nivel educativo. Si la madre tiene primaria, 1,2. Ya con solo primaria la desnutrición baja a menos de la mitad.
La secundaria, punto 8. Y si tiene educación superior, punto 6. Inversamente proporcional. A mayor educación, menos desnutrición. Una cosa que es así, sabemos que tiene una relación causal. Hasta ahí está claro porque me gusta más esta de 2010 que la de 2015. Pues 2015 sigue siendo hace mucho tiempo, hace 10 años. Entonces, igual no hay información actualizada para definir mucho de lo que estamos diciendo, pero creemos que la situación ha empeorado, o yo creo que la situación ha empeorado. No sé si se dieron cuenta del artículo que les mandé el fin de semana pasado de un señor que es el gerente de la Fundación Éxito, Gonzalo Restrepo, que habla de cómo no tener información alrededor de la nutrición pues nos pone en un panorama complejo. Yo lo mandé, entonces ahí estamos a puertas de 2025 y no hay movimientos de olla de que vaya a haber. Entonces la desnutrición se define como una enfermedad sistémica que afecta a funciones orgánicas y esto es muy importante, funciones psicosociales. Caracterizada por un deterioro de la función corporal producto de un balance nutricional negativo o gasto más de lo que come o consumo menos de lo que necesita, cualquiera de las dos. Producto de la inanición. Bueno, lo que vamos a ver en este tema y que generalmente está aplicado también en la resolución 2350 se refiere a la desnutrición primaria. No se refiere a la desnutrición secundaria. No nos vamos a referir a aquello que tiene una desnutrición secundaria A, un CA. Paciente que tiene una desnutrición secundaria A, una fibrosis quística. Paciente que tiene una desnutrición secundaria A, una metabulopatía, bueno, cualquier otra enfermedad que usted conozca que produce desnutrición. A eso no nos vamos a referir. Estamos hablando de desnutrición primaria, es decir, inanición. Paciente que no consume lo que debería consumir. Entonces, producto de esa inanición se presentan cambios de adaptaciones fisiológicas, bioquímicas e inmunitarias. Esta enfermedad afecta principalmente a los menores de 5 años. Ayer, cuando veíamos síntomas de realimentación, vimos algunas de estas adaptaciones. ¿Qué pasa en el organismo cuando usted deja de comer o cuando el niño deja de consumir alimentos por mucho tiempo? ¿Qué adaptaciones se presentan? ¿Qué se empieza a gastar? ¿Cómo empezamos a gastar otros combustibles para producir energía para mantener unas funciones vitales mínimas? También se dice que la desnutrición es una enfermedad de origen social, resultado de la inseguridad alimentaria en el hogar, caracterizada por un deterioro en la composición corporal, alteración sistemática de las funciones orgánicas y psicosociales. Todas las definiciones ya nos hablan de que hay una disfunción también psicosocial. Y es que todos los problemas psicosociales que tenemos afectan la nutrición. Entonces, el desempleo, la falta de redes de apego en las familias, como ocurre con las familias migrantes, las políticas macroeconómicas para subir el precio de los combustibles que produce. Cualquier cosa, cualquier mal en esta sociedad produce desnutrición. La desnutrición es una problemática condicionada por diferentes factores orgánicos, psicosociales, vuelve y aparece, económicos, ambientales, por lo tanto el tratamiento de seguimiento debe ser de carácter integral. Necesitamos no solamente que usted atienda al paciente con desnutrición, necesitamos que esa familia tenga seguridad alimentaria y necesitamos que ese papá consiga trabajo. Lo que pasa es que usted no puede solucionar todo. En el consultorio yo qué hago, soluciono una parte y le digo que debe comer, pero el padre de familia no tiene con qué comprar lo que usted le diga. Esa condición va a continuar en el tiempo. Nos vamos a referir principalmente a la desnutrición aguda, ¿cierto? Sabemos que el retraso alimentario también se puede llamar desnutrición, más relacionado con lo crónico, y que también hay una desnutrición que conocemos como la desnutrición oculta o el hambre oculta.
que lo relacionamos con el déficit de micronutrientes. Entonces lo agudo se refiere a la pérdida de peso reciente o dificultad para ganar ese peso relacionado con el bajo consumo o con enfermedades infecciosas. El retraso en talla está relacionado con la ingesta prolongada, por eso hablamos de desnutrición crónica, relacionada también con inseguridad alimentaria crónica, con acceso a los servicios de salud, con acceso a agua potable, con acceso a saneamiento. También se relaciona con las edades de inicio, con el peso al nacer, la talla al nacer, la lactancia materna, la alimentación complementaria y las enfermedades infecciosas recurrentes. Ayer mencionamos todos estos cuando hablábamos de baja talla, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces el bajo peso, lo que vemos aquí, influye posteriormente en la baja talla. ¿Se acuerdan que decíamos ayer? ¿Cómo es el peso del paciente? ¿Cómo es la ganancia ponderal para relacionar esa ganancia estatural? Entonces, si el paciente presenta un riesgo ponderal, seguramente esa baja talla está relacionada con la alimentación, porque primero se afecta el peso y posteriormente se afecta la talla. En fin, es para hacer énfasis en que esto lo mencionamos ayer y que también unas condiciones de acá pueden estar acá. Y el otro que es las deficiencias de micronutrientes, que está relacionado con el hábito del consumo de alimentos fuentes de nutrientes. Específicamente hablamos de que cada grupo de alimentos pues tiene un nutriente o tiene varios nutrientes de los que son fuentes. Las deficiencias de micronutrientes también se dan con aumento en el riesgo de infecciones y está relacionada con las condiciones culturales y principalmente con condiciones económicas. Este déficit de micronutrientes, posiblemente el paciente no generalmente tiene que tener una alimentación adecuada para tener un déficit de micronutrientes. Muchos de nuestros pacientes que tienen exceso de peso con déficit de micronutrientes. ¿Sí? Nos vamos a referir en este tema principalmente a la primera, a la desnutrición aguda relacionada con el déficit calórico proteico. Volviendo a esa desnutrición aguda, entonces decimos que la aguda es la forma de desnutrición más grave. Los niños que tienen desnutrición aguda tienen 7 veces más riesgo de morir por una enfermedad prevalente de la infancia comparado con un niño que no tiene desnutrición aguda. Es decir, al sobrinito suyo que le da una gripita por allá de vez en cuando, cada 6 meses, a un niño esto lo pone 7 veces más riesgo de morir. Si eso le convierte, la gripita le convierte en una neumonía y fácilmente el paciente puede fallecer por esa causa. Porque además la desnutrición es como el SIDA. No me mire raro que es así. La nutrición es como el SIDA, no mata a nadie, pero crea las condiciones para que cualquier cosa lo mate. ¿De qué se mueren los pacientes de SIDA? De alergias, infecciones, gripas. Y una infeccióncita que a usted no le hace nada, pero que a un paciente de esos le genera un cuadro mortal. Lo mismo pasa con la desnutrición. Entonces la desnutrición como tal no mata a nadie, pero tenemos un sistema inmune tan deteriorado y unos sistemas en general tan deteriorados que cualquier cosa produce efectos muy graves en el paciente y puede llevar a la muerte. Entonces tenemos un paciente que tiene una desnutrición grave, que altera procesos vitales. Yo les dije 7, no, son 9 veces el riesgo de morir para un niño en condiciones normales. Entonces, échale paper que son 9 veces. No, el 7. que tiene desnutrición aguda, moderada o severa, tiene 9 veces más riesgo de morir por una enfermedad prevalente de la infancia. En 2020 se presentaban 45.4 millones de niños menores de 5 años. Tenían emaciación. La emaciación es el bajo peso, la delgadez. El niño demasiado, para que se acuerden, demasiado flaco. Demasiado flaco. Cerca de la cuarta parte de estos casos residen en África, en el África subsahariana, y cerca de la mitad en Asia meridional, que presenta prevalencias superiores al 14%. Nosotros tenemos muchos problemas nutricionales, pero mira lo que pasa en el Asia meridional, 14%, 10 veces más de lo que nosotros tenemos de nutrición. No quiere decir que estemos bien, sino que hay gente en el mundo que sí tiene. Tenemos que compararnos con los mejores, ¿cierto? ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con los países desarrollados? O sea, sí se puede, incluso con países de la región, sí podemos comparar eso.
Las zonas donde interactúan los choques climáticos y conflictos para impulsar crisis alimentaria registran tasas de prevalencia de malnutrición aguda entre altas y muy altas. Entonces, inundaciones, fenómeno del Niño, seguramente ya hay el fenómeno de la niña con inundaciones, entonces también los incendios forestales, ¿cierto? Pero también somos una sociedad que está en conflicto, entonces todas esas condiciones pues, nos ponen mucho más a riesgo. Hay situaciones en el mundo que seguramente son mucho más complejas que las de nosotros, pero vamos a tener, como les digo, la necesidad de compararnos no con los peores, sino con los mejores, ¿cierto? Porque mal de muchos. Entonces, por ejemplo, en Sudán se presenta un 28%, Sudán del Sur 23%, Chad 18%, Yemen 10 al 15%, Níger 11%, el Congo 8 a 10% y Afganistán 9.5%. Entonces se junta todo. Problemas ambientales, problemas que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con la estructura física de la Tierra, junto con problemas generados por los conflictos entre grupos, entre personas. América Latina presenta prevalencias más bajas que las que acabamos de ver, alrededor de 1.3%, nosotros estamos por ahí cerquita. Por lo que teníamos en 2015 era por ahí cerquita, creo que es 1.5%. Pero eso no es un poquito, son 700.000 niños menores de 5 años. Hay una cosa más grave con América Latina, y es que esos 700.000 pacientes presentan desnutrición, y hay un dato de la FAO que habla de que nosotros producimos tres veces los alimentos que necesitamos, América Latina. Mucho para exportar, mucho se pierde, mucho se daña en los procesos seguramente, pero el problema entonces no es de comida, el problema es de distribución, ¿cierto? Hay muchos niños que tienen mucho y muchos niños que no tienen absolutamente nada. Entonces tenemos, es que esto es inconcebible, 700.000 niños que tienen esa condición, menores de 5 años. El Caribe es el área que presenta una prevalencia más alta, con un 2.8%, seguramente jalado por quién es el país con mayor desnutrición en América. Sí. Colombia, ¿qué? Empieza por ahí y termina en Haití. Haití. Suramérica 1.4, Mesoamérica 0.9, ¿cierto? En los países de la región hay países como Barbados que tienen una alta prevalencia, Trinidad y Tobago 6.4, Guyana 6.4, Surinam 5.5, Venezuela, el país con más reservas de petróleo del mundo, el más rico del mundo, y mire pues, Ecuador está alta también, ¿cierto? Nosotros ahí estamos mejor que ellos, pero por eso repito, no nos comparamos con los malos, con los que están peor. Las prevalencias más bajas de desnutrición en la región, Chile, que es el más bajito, aunque ellos ya tienen otras problemáticas distintas, pero y Paraguay. En ese curso que usted nos sugirió, ellos decían que están pasando de la nutrición a la obesidad, incluso así se llama, Así ¿sí? se llama. De la nutrición a la obesidad. Porque ya tienen pues como radicada la desnutrición, pero ya están ahí luchando contra la obesidad. Contra la obesidad, que después hablaremos más de eso. El resto de países donde estamos nosotros, las prevalencias están entre el 1 y el 2%. Ah, mira el dato acá. El dato está aquí. No es 1,5, es 1,6 2015. Que les mostré de 2010 era 0.9. Entonces entre 2010 y 2015 se empeoró la desnutrición aguda. Y yo no quiero ver 2025 que haya pasado. Pero seguramente estamos peor. La semana pasada fue un caso de muerte en Medellín, ¿cierto? Mortalidad por muerte por desnutrición. Eso pues los que alcanzan a salir por las noticias, los demás son enterrados en las comunidades. Y como nunca fueron registrados, ni nacieron ni murieron para este mundo. La prevalencia de desnutrición aguda es mayor en los niños menores de 6 meses. Ahorita decíamos la edad. Es una variable importante para la presentación de la desnutrición aguda. El orden de nacimiento, sexto o más
las familias numerosas donde hay más de 6 niños hay más riesgo de que el último tenga desnutrición. Los niños que nacen muy cerquita del hermanito, cuando no hay un espacio intergenésico adecuado que debería ser 24 meses, también es un factor de riesgo. Y en la edad de la madre puede ser un factor que según este autor también se puede presentar como factor de riesgo asociado a la desnutrición. Hasta ahí dudas. O sea, eso como presentar un panorama pues que es muy desalentador, pero que eso es lo que nos espera. Pero eso no habla pues a nivel departamental, por ejemplo, de la guardimental. Sí, claro, en el NANCIN está a nivel departamental y las cifras más altas son Guajira, Chocó y los departamentos del sur, de la Orinoquía y de la Amazonía. Esos son los que tienen mayor prevalencia. Y en algunas encuestas aparece, por ejemplo, Antioquia, pero porque hay unos criterios de búsqueda más altos. Nosotros hacemos más vigilancia. Cuando uno busca más, encuentra más. Yo creería que de pronto ahí también hay dificultades porque hay departamentos que no buscan. Entonces, la ANSI, pues digamos que tiene ese valor más adecuado porque, claro, ellos toman unas muestras representativas de cada departamento. Entonces, independiente de que usted busque más, usted tiene ya una muestra definida, tantas familias en Chocó, tantas familias en Guajira, tantas familias en Santander, o tantas visitas pues, domiciliarias en nuestros departamentos, para usted hacer la encuesta nacional y poder dar cifras que sean representativas de cada departamento. Entonces, por eso las cifras de la CIN pueden ser más confiables, pero en algunas otras encuestas puede salir que nosotros tengamos más beneficio. Eso no es un consuelo, pero puede pasar. Porque es que no deberíamos tener beneficio. Y es lo que usted dice, profe, porque eso desde si lo registran o es a nivel, digamos, una vereda por allá escondida y nadie sabe. Sí. En las comunidades indígenas, eso, todo lo que usted quiere. Empiezo con estos temas: socioeconómicos, ambientales y biológicos. Socioeconómicos, todos los que mencionamos ahorita, entonces nivel de ingresos, disponibilidad de alimentos, escolaridad de los padres, que ya también lo referimos, aislamiento social, crecimiento demográfico. Eso no se presenta pues actualmente, digamos que en Colombia no estamos en ese alto crecimiento demográfico, pero en algunos municipios específicos sí puede pasar, y en algunos departamentos. Y la estructura de la población también. Ambientales, agua potable, ya ayer lo veíamos como un antecedente de baja talla, pero lógicamente previo del bajo peso. Servicios higiénicos inadecuados, excretas principalmente, alcantarillado insuficiente. Eliminación de desechos sólidos y líquidos que producen mayor riesgo de enfermedades prevalentes de la infancia, enfermedades infecciosas, que se van a relacionar entonces con mayor riesgo de bajo peso y posteriormente mayor riesgo de baja talla. A nivel biológico, los niños prematuros tienen mayor riesgo, los niños con defectos congénitos, los niños con defectos genéticos, las enfermedades crónicas, bueno, cualquier enfermedad, pues lógicamente, pero estos son los que no vamos a tratar en este tema. Pero también hace parte pues, de la población que puede presentar mayor riesgo de nutrición. Y ahí específicamente con los prematuros, pues sí hablaremos un poquito frente a eso, y ya hemos hablado de algunas cosas como la corregida, la necesidad de hacer corrección para clasificar con los indicadores de la OMS, ¿sí? Eso ya también lo hemos repetido. Otros factores de riesgo a nivel nutricional, creo que estaría dentro del ambiental, pero también está aquí como nutricional, está aparte como lo nutricional, la lactancia materna cuando se abandona de forma temprana. Dar alimentación complementaria antes de, ¿cierto?, de forma temprana, la inclusión de sucedáneos de la leche materna y otros alimentos también, los hábitos alimentarios, creencias y costumbres alimentarias, o sea, consumo, trastornos de la alimentación como el rechazo a comer, aunque generalmente, como vimos en el tema de inapetencia, en los niños se presenta más cuando hay una enfermedad orgánica. De pronto aquí hablaríamos más de, no sé, un adolescente. Las alergias alimentarias, la ignorancia sobre una buena nutrición o la preparación adecuada de los alimentos. A nivel psicosocial y comportamental, perturbaciones emocionales, trastornos psicológicos,
Hablaremos de personas de mayor edad, pero también el hecho de que una madre tenga algún trastorno pues puede poner a su hijo mucho más a riesgo de presentar una desnutrición. Trastornos mentales, alcoholismo, tabaquismo y consumo de sustancias, pues hablamos de otros pacientes no pediátricos. Y otros pues se relaciona por ejemplo con el consumo de algunos medicamentos que pueden afectar la utilización de los alimentos o el consumo de algunos alimentos. El caso de la quimioterapia, que sería como un factor adicional. Igual, recuerde que vamos a hablar principalmente de nutrición primaria. Lo que sigue es, ¿se acuerda que decíamos desde la definición? Hay unas respuestas fisiológicas a esa inanición, que ayer vimos parte de ellas. Vamos a ver cada una, aquí las vamos a ver principalmente de acuerdo a los sistemas, a cada órgano de los sistemas, cómo se adaptan a ese proceso de nutrición, a ese proceso de inanición. Entonces empecemos con la parte hematológica y el transporte de oxígeno. Entonces el niño empieza a tener un proceso de desnutrición y hay menos producción de eritrocitos y eso se ve reflejado en menor oxigenación de los tejidos. Entonces vamos a encontrar niños que son apáticos, distraídos, niños que no juegan, niños que quieren permanecer quietecitos. El niño que llega al consultorio y no te revuelca el consultorio. ¿Sí? Entonces hay una reducción en la producción de eritrocitos, de hemoglobina, reducción también en las necesidades, no solamente es que le está llegando menos, es que los tejidos están más, hay menos tejidos, hay un tejido depletado que necesita menos oxígeno. Además los músculos respiratorios, aunque eso está en otro tema, pero los músculos respiratorios también están afectados. Las demandas de oxígeno entonces son menores por la reducción de la masa corporal, hay menor actividad física, ese niño como les digo que no juega, que permanece ya quietecito para ahorrar energía, y lo anterior va a producir menor actividad hematopoyética, menor producción de eritrocitos. Me van preguntando si tienen dudas. A nivel cardiovascular, ayer lo mencionamos mucho. Una de las consecuencias de la inanición es El corazón se reduce. ¿cierto? Hay una atrofia muscular del corazón. Hay un predominio de la circulación central sobre la circulación periférica. Entonces son niños que pueden presentar extremidades frías, que hay que protegerlos de la hipotermia porque acuérdense que hay dos circulaciones, ¿cierto? A partir del corazón, vamos a ver si somos capaces de dibujar aquí. El árbol pulmonar, así. Entonces sale de la ventrículo derecho hacia la circulación central, hacia el pulmón, y después entra por las venas a la aurícula izquierda la sangre oxigenada y sale del ventrículo izquierdo por la vena hacia cava. la circulación periférica, o sea, hacia todo el resto del cuerpo. Y se devuelve eso. Y se devuelve por las venas y llega a la aurícula derecha. ¿Cierto que sí? Así funciona. Esta se llama circulación central, esa que va del corazón a los pulmones es la circulación central. Pero es que esa es la que necesitamos para vivir. ¿Cierto? Esa se prioriza la existencia por esta circulación central. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Predominio de la circulación central sobre la circulación periférica. Sí. Entonces vamos a tener pacientes que tienen frialdad en las extremidades, el gasto cardíaco y la presión arterial disminuye, gasto cardíaco igual a frecuencia por volumen eyectado. Entonces vamos a tener un gasto cardíaco disminuido, presión arterial disminuida y puede producir hipotensión postural. Disminución del retorno venoso, taquicardia compensatoria. Claro, cuando yo tengo un corazón que puede eyectar menos cantidad de sangre, tengo que aumentar la frecuencia cardíaca, lo que les decía del gasto. El gasto es igual a frecuencia por volumen eyectado. Si el volumen eyectado es poquito, tengo que aumentar la frecuencia. Entonces va a haber una taquicardia compensatoria en estos pacientes. ¿Qué más pasa a nivel cardiovascular? Hay disminución de la hematopoiesis, esto lo veíamos desde la parte hematológica,
lo que puede llevar a una desnutrición severa a una insuficiencia circulatoria periférica comparable con un shock hipovolémico, como si el niño estuviera con una deshidratación. Entonces, llega poquito oxígeno a todos los tejidos en general, a los tejidos periféricos. ¿Dudas hasta ahí? Función renal. Hay cambios también o adaptaciones a nivel renal con disminución del flujo plasmático renal. Recuerden que mucha parte del gasto cardíaco va directamente al riñón para producir la filtración, y la filtración renal está directamente proporcional al gasto cardíaco. Entonces, esa circulación puede estar alterada, como dijimos ahorita, por disminución de la capacidad cardíaca, por disminución del volumen del corazón, por disminución del gasto cardíaco. Va a haber un menor flujo plasmático renal. Si hay menor flujo plasmático renal, hay menor filtración glomerular. Capacidad para concentrar la orina o acidificar la orina, ¿cierto? Y para la depuración de agua están normales, sin embargo está disminuida la capacidad para eliminar excesos de agua o de ácido, por lo tanto hay mayor propensión a desarrollar edema y acidosis. ¿Se acuerdan que ayer lo mencionábamos? Paciente que está sobrehidratado con un sistema renal que se encarta con esa cantidad de agua, no sabe qué hacer con ella, no es capaz de sacar esa cantidad de agua, y un corazón que difícilmente va a ser capaz de vomitar esa cantidad de líquido, un riñón que le está llegando un menor flujo de sangre, entonces puede filtrar menos, está aquí, entonces es un niño que tiene mayor riesgo de presentar edema. Y acuérdense que ahí incluimos el edema pulmonar como una condición que es muchísimo más grave y que puede generar entonces riesgos en la vida del paciente. A nivel del sistema inmunológico, ahorita les decía, la desnutrición es como el SIDA. Entonces, como el SIDA. Entonces, a nivel del sistema inmunológico, ese paciente tiene un sistema inmunológico totalmente deteriorado, donde no hay producción de ciertos linfocitos, donde no hay activación de otros, donde hay una inmunidad disminuida, reducción en la producción de linfocitos T, reducción en la actividad del complemento de las opsoninas en plasma, ¿sí? Que produce inmunosupresión y aumenta la susceptibilidad de infección. Además, el sistema inmunológico no tiene capacidad de producir sintomatología como la fiebre. Pues uno puede tener una infección sin presentar sintomatología como la fiebre, respuesta a esa infección. Vamos a tener reducción en la síntesis de actividad de interleuquina 1, que produce pobre respuesta febril, bajo conteo de leucocitos ante una infección, pues no hay respuestas adecuadas ante la infección, y aumento de la síntesis de cacretina, que aumenta la anorexia y la emaciación muscular. Estos son niños que, a pesar de que tienen desnutrición, muchos pueden presentar inapetencia. Estos pacientes, entonces, ahorita lo mencionaremos, pero si de pronto se me olvida y una vez les digo, cuando empezamos a alimentarlos, el sistema inmune empieza a responder. Y el paciente que no hacía fiebre, ya hace fiebre. La profe nos decía eso, que celebran cuando hacen fiebre porque ya... Y entonces, pues uno pues dice, bueno, puede que eso sea mejor, pero la mamá que no tiene, digamos, el se concepto, altera, claro. aquí se enfermó, en la casa no estaba enfermo, aquí se enfermó y usted me lo va a morir de hambre también. Es que tú le estás dando sustrato al sistema inmune para que él responda. Lo que les digo del niño quietecito en el consultorio, el niño que te revolta el consultorio, ¿cuál preocupa más? Quietecito. A mí me preocupa más el quieto. Sí. Seguramente el que revuelve el consultorio tampoco tiene normas en la cabeza, pero bueno, sí. Ese es medianamente solucionable, ¿cierto? Va y destruye la casa, a mí no me destruyen el consultorio una vez cada 6 meses que viene. En fin. A nivel de electrolitos, ayer veíamos algunas consideraciones especiales frente al equilibrio hidroelectrolítico de estos pacientes. Padre Santo. Profe, la próxima vez póngame pues con menos texto, menos texto. Eso nos desayunamos.
Hagamos un listadito de cuántos renglones quieren cada uno. Y Ana, la invito a que se Bueno, la invito a que se Ah, pues no hay que aquí todo el mundo llega todo temprano. Yo no vamos ahorita. Aquí hay una silla vacía. Bienvenida. Y esta mesa. Ah, bueno. El celular, el marcador. Ya ni la tablet quiere funcionar. Esa es la tabla. Y oye, ya no sé cantar. Ahí queda más cómoda. No, porque ya está mirando el computador. Muy bien, entonces hay alteración en el intercambio celular de sodio-potasio. La bomba sodio-potasio no funciona de forma adecuada, con pérdida de potasio y aumento de sodio intracelular. Y además, esos niños son hipernatrémicos por definición, entonces por aumento del sodio también vamos a tener entonces esa condición corporal total. Disminución de potasio intracelular, lo que reduce, lo que además por la reducción de la masa muscular produce disminución del potasio corporal total y contribuye a la fatiga. Ayer también veíamos que era uno de los indicadores que está alterado en el síndrome de realimentación. Disminución, entonces, reducción de la fuerza del músculo esquelético y reducción de la motilidad intestinal. Entonces, empezamos a ver condiciones que van a afectar también funciones gastrointestinales. A nivel gastrointestinal, disminución de la actividad de las disacaridases. Recuerden que las disacaridases generalmente se encuentran en el ápice del borde del cepillo y son las primeras que se pierden, las primeras que se afectan en condiciones como la desnutrición, también en la enfermedad diarreica, ¿cierto? Entonces son niños que los disacáridos pues los van a tolerar menos que otros pacientes. Disminución de las secreciones gástricas y pancreáticas y de la producción de bilis. La motilidad intestinal es irregular, sobrecrecimiento bacteriano en la luz intestinal, digestión y absorción incompleta de carbohidratos, de aminoácidos y lípidos, y pueden presentar enfermedad diarreica. Se puede presentar disfunción en el hígado y si el paciente tiene Kwashiorkor puede presentar esteatosis. Puede presentar además hepatomegalia. El Kwashiorkor también se caracteriza por visceromegalias, específicamente el hígado va a estar de tamaño aumentado, principalmente por el acúmulo de grasa en el parenquima hepático. Hay una atrofia pancreática, disminuyendo síntesis de enzimas pancreáticas, entonces la digestión se va a ver alterada, no hay una digestión completa, y por eso muchos de estos pacientes hay que empezar con unas fórmulas mucho más simples en su forma bioquímica, en su forma química. A nivel del sistema nervioso, ¿qué tenemos? La desnutrición puede causar alteraciones del desarrollo neurológico. No sabemos si eso es reversible, no tenemos información si eso es reversible o no. Yo creo que no, porque hay condiciones o hay momentos o ventanas de oportunidad en la vida de los pacientes que no permiten que ese desarrollo se presente más adelante. Entonces son niños que, si tuvo desnutrición en su infancia, en su primera infancia, en el primer año de vida, en los primeros 6 meses, seguramente va a ser un niño que va a tener alteraciones cerebrales. Hay algunas fotos, ustedes las encuentran por internet, muestran una foto, pues no es una radiografía, se me olvidó cómo se llama, de un cerebro de un niño con desnutrición y un cerebro de un niño que no tiene desnutrición, y muestran cómo las condiciones neuronales son mínimas en el paciente con desnutrición comparado con el paciente con, sí, algo como una tomografía. Y hay algunas otras condiciones que producen entonces ese retraso en el crecimiento del cerebro, por ejemplo los procesos de mielinización, producción de neurotransmisores, actividad de la conducción nerviosa. ¿Cómo se revierte eso? ¿Cuánto se puede revertir? No sabemos. Bueno, ¿cómo se revierte? Pues sería con alimentación, pero no sabemos si eso es reversible después. Sí, la conexión que yo no hice en los 6 meses, ¿será que se puede hacer a los 2 años? No sabemos. No sabemos si con una estimulación adecuada se puede hacer. En fin, cuando hablemos de anemia,
hablaremos del 80% de los pacientes con DNT tienen anemia, aproximadamente. Y todas estas condiciones, por ejemplo, de la mielinización a través de la formación de las células de Schwann, incluyen hierro para que se produzca adecuadamente esa mielinización, lo mismo que algunos neurotransmisores como la dopamina con el receptor D2. ¿Ve qué? Secretaria, siguiente, por favor. Profe, ¿ve qué? ¿Ve qué? Esto es lo que me estaba acordando bien. Ah, es que me lo digo. No. ¿Ve qué? Sé que es el receptor D2, pero no me acuerdo si es la dopamina. Neurotransmisor, donde los receptores son D2. Está bien. Marasmo, ay, ay, ay. Tranqui que yo uso. Sí, es la dopamina. Dopamina con el receptor D2. Esto requiere hierro. Y lo otro son las células de Schwann relacionadas con la formación de la vaina de mielina. Muy bien. Formas graves de la desnutrición, tenemos tres, las más graves, marasmo, con K, no con G sino con K. Guachorco, eso no, que lo mencione pues otro profesional como guachorco está bien, pero ustedes tienen que mencionarlo. ¿Cómo es? Guacho. Guachorco. Y la mesa. Luego somos cinco. Esto es una vez más leche. Guachorco. Con K. Nosotros hacíamos capacitaciones en hospitales, pues en cualquier hospital del departamento sobre desnutrición cuando trabajamos con la gobernación. Y entonces alguna vez pues dábamos la charla sobre desnutrición y terminamos con un post-test. Alguna vez en un post-test alguien puso, pues la pregunta era, mencione las tres formas de desnutrición grave, o dos formas de desnutrición grave, marimba y guasaque. Marimba y guasaque. O sea, literal, marimba y guasaque. Marasmo y guachorco. Marimba y guasaque. Sí, claro. Pero ustedes no pueden quedarse en el intento, ¿listo? Era asociación. Aguda severa. Ahora todos en el Tres. Marasmo, guachorco Y mixta. y mixta. O marasmo guachorco. O marasmo guachorco. Marasmo guachorco. Y mixta. No, lo que pasa es que todas son agudas. Todas tres son agudas. Son graves, las tres son graves. Aguda grave. Aguda, que es grave. Listo. ¿Qué pasa en el guachorco? Hay un consumo insuficiente de energía. Y el niño va a presentar entonces una delgadez severa, una masación muscular. Este es el marasmo. Yo digo guachorco. Entonces, ¿qué pasa en el marasmo? Marimba, en el marimba. En el marasmo vamos a tener tres niños que literalmente huesitos y piel. Entonces es el niño con marasmo, huesitos y piel. Generalmente presentan entonces un peso para la talla por debajo de -3 desviaciones estándar. Entonces, paciente con marasmo, paciente que tiene peso para la talla por debajo de -3 desviaciones más signos físicos carenciales, como una delgadez generalizada. Pelo quebradizo, que se desprende fácilmente, niño apático, consciente, mirada de ansiedad, frecuentemente presenta estreñimiento, pero también puede presentar diarreas, deshidratación, infecciones respiratorias frecuentes, lesiones oculares por falta de la vitamina A, las manchas de Victor. Paciente que presenta una delgadez extrema, porque se ha gastado sus reservas musculares y sus reservas grasas. Ha perdido todo ese tejido subcutáneo, la piel se puede presentar seca, opaca,
quebradiza y se asocia con una ingesta deficitaria y continua de proteínas, calorías y micronutrientes. Es decir, es un niño que literalmente está aguantando. Gracias. Entonces tenemos un niño con shock. Y esa inflamación entonces. Otra vez, niño con marasmo, Sí. perdón. Esa inflamación se da entonces por que el riñón es. Ahí no tenemos todavía inflamación. Esto puede que sea un abdomen globoso relacionado con parasitosis, con otras cosas, pero por ahora no es un coachorco, no es un marasmo coachorco, no es un edema, porque el edema nutricional empieza por las extremidades. Las Simplemente hinchazones. no lo encontramos a nivel abdominal, sí que esté a nivel de las extremidades. Pero si ya enfatizamos en eso. Incluso en el cuachorco, Los signos pues, de la falla renal tiene que ver que casi siempre hay el cuachorco. Cuando uno ve, por ejemplo, los edemas. Si tiene edema, es un signo de coachorco. El niño presenta coachorco. Por lo que digamos ayer del equilibrio oncótico de las proteínas. Sandra Catalina. no, quiero decir más o menos eso, que lo pueden relacionar también a veces hasta con obesidad. Pues Sí, ¿cierto claro. que sí? Entonces cuando tiene cuachorco, Alguien- entonces alguien más que no gordito, esté- más... Alguien que no esté El capacitado. edema. Pero esto ve que toca y se demora en Sí. No, cara de luna, ¿tiene cara de luna? No. Cara de negrito, Bueno, no sé si mucho. la foto esté. Ven, Es toma. el bombillo que está. Si quiere apágale los de atrás de adelante, por favor. Pues es lo normal. Imagínense que este paciente no es de un libro. Este paciente es cuando hacíamos visitas a los centros de recuperación nutricional. Este paciente es de Antioquia. Condición marasmática en un hospital de municipio de nosotros. Otros signos del marasmo. Este es el signo del pantalón caído. Este es del libro. Este es una foto. Muy similar. ¿Cuál es el músculo más grande que tenemos nosotros? Bueno, no todos. Las caderas. La caderita, ¿no? Bueno, entonces pregunto también, ¿cuál es el músculo más grande que tienen ustedes? La cadera. El músculo glúteo. Con la depresión de ese músculo que se ha estado consumiendo, ¿cierto? Ahorita decíamos que el niño se autoconsume tejido adiposo, tejido graso y también tejido muscular. La piel donde se ve más alterada y se empieza a ver como un pantalón caído, justamente es en la zona de los glúteos. Entonces, por eso vemos estas rayitas como una especie de pantalón caído. Signo del rosario costal. Esta foto pues no se ve exactamente el signo del rosario costal, pero muy parecido. Este también es una foto, no es del libro, es una foto. Es un municipio aquí de Antioquia. Paciente entonces que tiene signo del rosario costal, si ustedes logran, no se ve muy bien, pero la articulación entre las costillas y el esternón se ve así. ¿Cómo así tú? Como un huequito. Como los punticos de los huesos. La articulación, creo que es la articulación entre cada una de las costillas y el esternón. Son como punticos, Se hace normal. pero eso no se ve. No se ve. En los niños con marasmo es común encontrar el signo del rosario costal. Entonces, claro, eso se ven como unas bolitas y se va a ver como si fuera el rosario, como una camándula, pues una camándula. Sí, el rosario y camándula es, ¿cuál de las dos palabras conoce? Las Las dos. Lo que pasa es que no, con la camándula se hace el rosario. Ah, bueno, sí, pero en algunas partes le dicen rosario a la camándula. Entonces, por eso cualquiera de los dos nombres. Entonces sería el nombre de la camándula costal.
Otro signo del marasmo, bueno, esto sí es una foto del libro, pues esto no es una foto así tomada, esto es del libro. Pueden presentar frío, porque decíamos ahorita pérdida del tejido graso, predominio de la circulación central, etc. Fotofobia, apatía, dinamia, somnolencia, llanto de pérdida de peso, fatiga, mareo, irritabilidad, entre otros. Que está desanimado, no quiere saber nada, no quiere jugar. El objetivo de este niño, ¿cuál es? Ahorrar energía. Yo tengo que de fuerza, si veo algún muchachito así me pongo a llorar. Ah, nosotros nos tocó uno. Nosotras tres nos tocó uno. Que pues, es un ejemplo que en la alcaldía de Barranquilla. No se me olvida que se llama Giovanna, la mamá, o sea, los niños en cada clase los colombianos. No me olvida, no me olvida. Next. Guacho. La otra forma grave de la Cuacho. nutrición aguda es el cuachorco. ¿Cómo se dice? Listo. El cuachorco significa la enfermedad del niño destronado. El cuachorco viene de un dialecto africano, que significa eso, la enfermedad del niño destronado. Porque generalmente se presentaba en África en los pacientes cuando nacía el hermanito, que dejaban de amamantar el niño más grandecito, lógicamente con un espacio intergenésico muy corto. Entonces empieza a alimentar el otro y ya la fuente proteica, que era la leche materna, no se le da al niño más grandecito. Entonces el niño se enferma, se hematiza y le da un cuachorco. Entonces por eso se conoce como la enfermedad de los niños destrunados cuando nace el siguiente bebé, lo que aparece ahí entre comillas. Es derivado de una alimentación basada principalmente en carbohidratos, en harinas, con poco aporte de proteínas, principalmente de origen animal, y se da principalmente en los 2 primeros años de vida, en lactantes que son destetados, alimentados con muy poca leche o con base en las coladas de cereales, que generalmente tienen poca leche y que van a presentar entonces deficiencia proteica. La característica predominante del edema. Inicialmente, como hablábamos ahorita, se dan los pies, pero que puede ir ascendiendo. Y en casos severos se puede presentar a nivel generalizado, un edema generalizado. La piel está eritematosa, brillante, con zonas de resequedad. El pelo es seco, quebradizo, sin brillo, se desprende fácilmente. Se presenta el signo de bandera, que se presenta en el cabello. El signo de bandera es que el cabello está de varios tonos, como cuando usted se deja las raíces. ¿Sí? ¿Y por qué es el signo de bandera? Porque cuando una bandera la mueve el viento, presenta 2 tonos distintos, entonces ahí se puede como asemejar a eso, el signo de bandera. ¿Qué pasa? Que es más común, digamos, para nosotros puede que el signo de bandera no sea muy común, se presenta más en zonas donde hay inundaciones. Entonces la mitad del año comen bien y la mitad del año por la inundación comen mal. Entonces la mitad del año crece el cabello bien y la mitad del año crece mal, entonces el cabello tiene 2 tonos distintos, ¿cierto? Entonces se puede presentar también con esa condición. Son niños pálidos, con extremidades frías, apáticos, irritables, que lloran fácilmente, con expresión de sufrimiento y de tristeza. Pueden presentar además anorexia, vómitos y diarrea. Vamos a algunos otros, ahorita vamos a algunos otros característicos del cuachorco. Disminución de los niveles de albúmina. Entonces ayer mencionábamos cómo nuestra circulación nuestros vasos sanguíneos tienen una característica, y es que van a intercambiar nutrientes y gases con los tejidos, ¿cierto? Y esa posibilidad se presenta porque hay la posibilidad de cambiar nutrientes, porque hay una especie de compuertas que se abren y se cierran o que permanecen cerradas para que los líquidos no salgan del espacio intracelular cuando no es necesario. ¿Sí? Entonces ese intercambio de nutrientes se da porque estas compuertas son cubiertas por un nutriente específico, que son las proteínas, y específicamente por la proteína más abundante en sangre, que es la albúmina. Entonces estos pacientes,
Cuando no están consumiendo proteínas, pues lógicamente se empieza a disminuir la producción y hay menor cantidad de proteínas en sangre. Vamos a tener hipoalbuminemias. Generalmente, por debajo de estos niveles ya se produce edema, generalmente. Hay niños pues, que no coincide su nivel de albúmina con los signos físicos, pero generalmente por debajo de 2.5 ya tenemos niños con edema. Entonces hay pérdida de la presión oncótica, que es esa presión que generan las proteínas para evitar la pérdida de líquidos, y vamos a tener un edema que se caracteriza por bilateral, al mismo tiempo en los dos piecitos, que es ascendente, pues empieza por los pies y va ascendiendo por las extremidades y puede ser generalizado, de inicio distal, o sea, también se puede presentar en las manos, que se presenta además con deficiencias nutricionales específicas, que se van a ver principalmente en la piel, el cabello, las papilas gustativas y que puede presentar además queilosis. Profe, cuando es menor a eso, el nivel de albúmina en sangre produce edema. Se puede presentar edema. Generalmente los edemas están relacionados con niveles de albúmina menores de 2.5. Hay niños que, pues porque uno lo veía en clínica, niños con un nivel diferente de albúmina, un nivel más bajito y todavía no se van edematizado. O niños con un nivel más altico de ese 2.5 Y ya con el edema. y ya con el edema. Siguiente. No, es que no. Ahí en el dolor de este paciente. De acá. De aquí. De aquí. Pues no de aquí Río Negro. Pero De acá, De Antioquia. Ahí viene por qué consultó la mamá. Por Estaba obesidad. muy gordita. Porque tenía una alergia. Por diarrea. A ella no le preocupaba que el niño estuviera así. Gordito. No, el Los niño pies. se está volviendo blanquito. ¿Cierto? Se está volviendo mono. Ay, qué pecho. Y está gordito. Eso es que Está cambiando pues de pie. ignorancia, ¿cierto? Entonces el niño, la madre consulta por enfermedad diarreica. Ahorita vemos que esa piel es, por ejemplo, en la espalda, es el aspecto del niño quemado. Aspecto del niño quemado. Entonces hay un consumo inadecuado de proteínas, que la ingesta calórica puede estar adecuada, ¿cierto? Pero la ingesta proteica está deficiente. Esta foto, esto es una foto, esto es del libro. Edema que empieza por los pies, entonces tenemos que tomar este signo de la fobia en todos los niños, en consulta siempre hay que hacerlo, parte de la consulta y parte de los signos que tenemos que tomar es el signo de la fobia. Seguramente usted no lo va a encontrar, el 99.9% de las veces no lo va a encontrar, pero tómelo siempre, hágalo por costumbre, siempre tome el signo de la fobia en los pacientes. Entonces lo que hacemos es presión digital sobre el dorso del pie, ¿sí? Y suelta. Si al soltar permanece, ustedes ven aquí, se alcanza a ver la fobia, ¿cierto? El hundimiento. Si permanece, si usted lo logra ver, el paciente tiene edema. Next. La cara de Luna, bueno, se puede confundir. Lo que pasa es que ahora no mostrar los ojos del niño, pero cuando muestran los ojos uno sí ve los ojos hundidos, mientras que el resto de la cara es rellena, grande. Entonces, no se los da a ver bien porque no se hace la comparación de los ojos con el resto de la cara, pero en algunos niños, porque no hay niños muy, un amigo mío era así, sí, literalmente así, el resto como está en una foto era así, pero los ojos no se le veían hundidos, era, sí. Bien, ¿por qué se presenta el edema en el coachorco? Hay tres mecanismos posibles por los cuales se presenta el edema en el coachorco. Ya dijimos el primero, el equilibrio oncótico que generan las proteínas.
ese equilibrio que nos generan las proteínas, y que el niño con cuachocos va a presentar hipoalbuminemia por déficit en el consumo proteico, va a presentar hipoalbuminemia, y ese es el primer mecanismo, la hipoalbuminemia por baja capacidad de síntesis de albúmina, que disminuye la presión oncótica intravascular y facilita la salida de agua del espacio vascular al intersticio. Listo, ese es el primero. Segundo, acuérdense que ahorita dijimos disminución del gasto cardíaco. Es un corazón más chiquito que tiene un menor flujo de sangre, pero que además tiene dificultad para que esa sangre llegue con la fuerza que debe llegar hasta el riñón. Entonces, si hay menor flujo plasmático renal, hay menor filtración. Si hay menor filtración, pues hay más posibilidad de que se queden en sangre todos esos desechos metabólicos que se deben filtrar. Entonces resulta en un aumento de la absorción de sodio, un incremento en la excreción de potasio, y acuérdense que el sodio no va solo, ¿cierto? Siempre donde va sodio va agua. Entonces reabsorbe sodio y siempre va con agua, entonces si aumenta ese volumen sanguíneo, y eso puede producir también entonces el edema como tal. La retención de sodio induce a su vez a la expansión del líquido extracelular y al aumento del edema. Y el tercer mecanismo es que el paciente no solamente está dejando de comer proteínas, seguramente está dejando de comer muchas otras cosas, y entre ellas antioxidantes, nutrientes antioxidantes. Entonces los radicales libres están haciendo de las suyas, ¿sí? Cuando están haciendo de las suyas rompen estructuras y pueden generar salida de líquido. Entonces, disminución en la dieta de factores protectores de radicales libres, como las vitaminas A y C, que son principalmente antioxidantes, que los ácidos grasos esenciales, los poliinsaturados, que generan baja respuesta al aumento de la producción de radicales libres, asociada a infecciones, y aumento en la permeabilidad capilar, por un daño oxidativo, por desbalance de radicales libres antioxidantes. Esa relación de los radicales libres que no tiene quien los controle, pues va a producir un daño oxidativo en los capilares que puede hacer que salga agua mucho más fácil. Esos son los tres mecanismos por los cuales se produce edema en el cuachocol. No me quedó claro sobre el... O sea, ya entendí que es por los radicales libres, ¿cierto? Porque deja de consumir alimentos de antioxidantes y alimentos. Pues esos radicales libres que producen. Recuerda que el radical libre es un alguien que está por ahí desprotector de las células. pendiente a ver a quién se le arriba, ¿cierto? Para desestabilizar. Entonces, en la íntima arterial lo que produce el radical libre es un daño oxidativo de la íntima arterial, y eso produce daño en la íntima, daño en el vaso capilar que hace que salga agua. Y produce que edema. Muy bien. El edema se puede clasificar en estos tres grados: edema leve, edema moderado y edema severo. El edema leve se presenta solo en los pies, el edema moderado compromete pies, manos y parte inferior de piernas y brazos, y el edema severo cuando el edema se generaliza, incluye las manos, los pies, los brazos, la cara, el abdomen. Ahorita decíamos que una característica del edema del cuachorcol es un edema bilateral. Algunos pueden presentar edema por una picadura también, ¿cierto? Una picadura de un insecto, por ejemplo. ¿Sí? Si el edema es bilateral, pues ahí tenemos cómo caracterizarlo como un edema relacionado con el cuachorcol. Eso es un edema porque también lo que les mencionaba de los malos manejos nutricionales también se presentaba mucho en los niños, o se presentaban en los niños con desnutrición, con cuachorcol. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente adulto está hematizado, por ejemplo, un paciente con hipertensión? ¿Qué hacen los médicos? Pues primero una dieta. ¿Cuáles? No me acuerdo. Para eliminar los líquidos, ¿cierto? Entonces, había niños que eran manejados así. Fueron unas pasillas. Y ahí que le ponían como medicamento por sonda para eliminar. Sí, medicamentos en general que son diuréticos, ¿cierto? Es que el problema no es renal como puede ser en ese paciente con hipertensión. Entonces los malos manejos incluso pasaban por ahí, porque a un paciente pediátrico con un cuachorcol le daban diuréticos. Sí. Cosas que
porque como no sabían de desnutrición, los médicos no sabían de desnutrición, entonces pensaban que eso, no, eso es renal, démosle para que elimine, ¿cierto? La fisiopatología es totalmente distinta. Un paciente que tiene una hipertensión, que tiene edemas por hipertensión o por acumulación de líquidos por daño renal, a un paciente que tiene un cuachorco. Es totalmente distinto, ¿no? Aquí tenemos que procurar es que mejore ese equilibrio oncótico. Pues tenemos que empezar a alimentarlo y tenemos que empezar de forma pues gradual, empezar a generar mejores reservas y generación de nuevas proteínas para que se suplan las proteínas sanguíneas y se genere entonces ese equilibrio nuevamente por una albúmina que está mejorando. ¿Dudas hasta ahí? Dale. Y entonces tenemos la desnutrición mixta, ¿cierto? O el marasmo cuachorco, donde vamos a tener niños que tienen alteraciones de las dos enfermedades que acabamos de ver, ¿sí? Tienen características clínicas de las dos. Se acentúa entonces con la pérdida de albúmina, por lo cual se puede presentar el edema. ¿Sí? Y además el niño puede que no esté consumiendo, no esté consumiendo buena cantidad de proteínas, pero tampoco está consumiendo buena cantidad de calorías. Entonces vamos a tener un niño que va a estar demasiado, ¿sí? Y que puede presentar entonces también edema. Siguiente, por favor. Rosario costal, signo de marasmo, delgadez generalizada, pérdida de masa grasa y masa magra. Es decir, en la parte superior tenemos un niño con huesos y piel. En la parte inferior tenemos un niño dematizado. En las extremidades tenemos un niño dematizado. Piel brillante, que descama, que presenta laceraciones también. Bueno, aquí no se ven muchas laceraciones, ¿sí? Pero el edema puede generar rompimientos en la piel, laceraciones en piel, que aumenta el riesgo de infecciones también en esos pacientes. Entonces este paciente tiene una... ¿Aviner de dónde es? No, De Haití, no. De Antioquia. No es de Haití, de aquí. De aquí. Abdomen globoso, aunque no necesariamente todos los pacientes que tienen abdomen globoso tienen cuachorco o tienen desnutrición mixta, pues se puede presentar en algunos pacientes. Ese abdomen globoso se puede presentar por parasitosis, se puede presentar en el caso del cuachorco por visceromegalias, específicamente el hígado, o hepatomegalia también se puede presentar abdomen globoso. ¿Qué más tiene este paciente? Tiene producción de gases por, ahorita lo decíamos, fermentación aumentada de colónica, y además de eso pérdida del tono de los músculos abdominales. Entonces, por las cuatro cosas el paciente puede presentar un abdomen globoso. ¿Cuántos meses tempranos? Ahí pueden ver otros signos de desnutrición. Este paciente no está hematizado todavía en las extremidades, pero va para allá, ¿cierto? ¿Cómo es el cabello que dentro de este paciente? una mamá creo que está perdida. Una mamá tiene educación. Eso también es una foto de aquí, no es del libro. Otro signo característico de la nutrición, puede que esté relacionada en las dos, tanto en marasmo como en cuachorco, es el signo de palidez palmar. Esto también la tenemos que hacer en todos los pacientes, busque palidez palmar. Entonces lo que hacemos es mirar el tono de la piel o el color en las palmas de las manos y relacionarlas con usted, pues yo supongo que usted no está anémica, ¿cierto? Sí. La ponemos al ladito y podemos encontrar esto. Palidez palmar. Algunos niños tienen otros signos que, por ejemplo, un niño que es muy pálido en el rostro,
pero algunos niños, por ejemplo, que son muy alérgicos, pueden ser muy, pues, presentarse muy pálidos sin necesidad de tener anemia. Entonces este es un signo relativamente más confiable de la anemia. Descamación de la piel. ¿Viene de dónde es? De Antioquia. Centro de recuperación. Cuando empezó el programa de atención de la desnutrición, programa Maná, se morían en Antioquia un niño por desnutrición cada 2 días. Esa era la propaganda de la gobernación, a ustedes no les tocó pues, pero la propaganda en Antioquia era esa. En Antioquia se muere un niño por desnutrición cada 2 días. Los reportados, pues, los reportados. Entonces, este es un niño también con un cuachorco, ¿cierto? Mire, edema, laceraciones en piel, descamación, piel de niño quemado. Pero que esto se presenta en la mixta también. Se puede presentar en la mixta también. Las condiciones del cabello, ¿cierto? Que se pueden ver alteradas también. Cabello despigmentado, delgado, escaso, opaco, seco, que se desprende con facilidad. Es un... Si usted no lee el resto de la cara, es un viejito. ¿Sí o no? La piel está parte. Es un viejito. Es una persona con el respeto de las personas de la tercera edad, en unas condiciones de... En este niño que además tiene otros signos carenciales, mire la calidad de la piel. Es una piel seca, áspera. Palidez palmar, también. Esa anterior era del libro, esta también es del libro. No están en pero sí están en el libro. Encías que pueden presentar también estos pacientes condiciones de salud oral complejas, principalmente en el marasmo, un consumo adecuado de carbohidratos y muchas veces de carbohidratos simples. El niño que es todo el día con el biberón de aguapanela, por ejemplo, que el contenido, pues, la proteína de la aguapanela es nula, y entonces el niño puede presentar también sintomatologías como lo de la salud oral, caries rampantes, falta de algunas piezas dentarias, o otras que presentan esas condiciones, encías sangrantes también. Muy bien, aquí hay un paralelo de los signos físicos en el marasmo y en el cuachorco, algunos coinciden, algunos sí son diferentes. Entonces el cabello en el cuachorco es un cabello fino, seco, quebradizo, que se cae con facilidad. El niño puede presentar alopecia. Signo de bandera, que ya dijimos por qué se presentaba. Y en el marasmo se puede presentar el cabello fino, pero firme, que no se cae tan fácilmente. La piel se ve mucho más alterada en el marasmo, en el cuachorco que en el marasmo, aunque en el marasmo se puede presentar la piel reseca, como la principal característica, seca, delgada, la piel arrugada que veíamos en la foto cuando levantaba el niño la mano, de color pálido, grisáceo y brillante, con ulceraciones que se infectan y son difíciles de mejorar. Y en cambio en el cuachorco, esa piel también está seca, pero presenta las reacciones que puede estar brillante por el mismo edema en el cuachorco. Los ojos. Entonces, en el marasmo hay pérdida de la grasa que provoca en oftalmos, los ojos hundidos, con mejillas deprimidas por la pérdida de la bolita de grasa de Bouchard. Esos dos signos juntos se conocen como la cara de Binet o la cara de Voltaire. Y en el cuachorco vamos a tener alteración de la conjuntiva de la córnea con manchas, úlceras, disminución de la visión que puede llegar a la ceguera. Sequedad conjuntival, falta de lágrimas, que se traduce en la deficiencia de vitaminas del complejo B, vitamina A y vitamina C.
Las uñas en el cuachorco son finas, quebradizas, sin brillo y crecen poco. El tórax, vamos a encontrar en el cuachorco un tórax enflaquecido y la parte proximal de las extremidades también está enflaquecida. Y en el marasmo, muy enflaquecido, se notan fácilmente las costillas y la columna vertebral. Alguna vez llegó un niño con una parálisis y tenía ¿ustedes saben que es una derivación ventriculoperitoneal? Los niños que tienen hidrocefalia les hacen unas cirugías y le ponen un tubito para que esa agüita en exceso derive en el peritoneo, caiga ya al peritoneo. Y eso va por debajo de la piel, ¿cierto? Y eso en un niño, generalmente los niños, eso no se ve. Alguna vez llegó un niño que se le veía por donde bajaba toda la manguerita. La sondita se le veía. Por esa pérdida de tejidos se le veía por debajo de la piel, se le notaba pues que iba la sondita de la derivación ventriculoperitoneal. En el tórax pues era muy, muy característico que se notaba por encima de las costillas. Se veía ahí la sondita. Las mucosas, en el caso del marasmo, presentan enrojecimiento intenso de las mucosas. En el caso del cuachorco, vamos a tener lenguas con glossitis de color rojo vivo, principalmente por carencia de ácido nicotínico, o de color violeta por déficit de vitamina B2. Puede haber aumento en el tamaño de las papilas, retracción y lesiones de las encías, labios agrietados, sangrantes y lesiones comisurales. El abdomen del niño con cuachorco es un abdomen globoso, como veíamos en la foto, que puede presentar edema también a nivel abdominal, y el paciente con marasmo generalmente hay pérdida del tejido graso con emaciación que compromete también la pared abdominal y la cintura escapular y pelviana. O sea, al niño se le pueden ver muy fácil esos huesos de la cadera. Las extremidades, aquí son extremidades muy delgadas, ¿cierto? Se pueden ver las prominencias óseas y aquí las extremidades por el edema van a estar brillantes, como decíamos antes. Los huesitos pueden presentar entonces en el cuachorco osteoporosis, pueden presentar líneas de parada de crecimiento, el niño puede presentar una edad ósea retardada. En el marasmo hay detención del crecimiento de los huesos. El comportamiento, los niños con cuachorco son encogidos, cubiertos, tienen frío, tienen fotofobia, actitud general, que decíamos ahora, es el niño triste con cara como de tristeza y de dolor, ¿sí? Y en el marasmo, el niño sí se está más, digamos que puede estar más consciente, se preocupa por el ambiente que lo rodea, rara vez está tranquilo y alegre, por lo general es irritable, intranquilo, apático, somnoliento, puede succionarse los dedos, el llanto puede ser débil y estos niños hacen movimientos repetitivos, monótonos, sin causa aparente, hacen como una especie. Muchos de estos niños tienen unas alteraciones también psicosociales muy complejas, lo que decíamos ayer de la ¿cómo era que decíamos en la parte psicosocial? Me olvidé en este momento. Son niños que no tienen un buen vínculo, por ejemplo, con la madre. ¿Se han visto los niños que se no, que ellos mismos como que se arrullan? Entonces también puede haber monotonía en esos movimientos. Se sienta en la camita y empiezan a arrullarse solitos. Porque hay ausencia también de esos cuidados por parte de la madre. La termorregulación, aquí no hay tejido graso, entonces es muy difícil la termorregulación. Entonces ponemos en funcionamiento mecanismos de adaptación que disminuyen su gasto de energía. En el caso del cuachorco hay inestabilidad de la temperatura corporal, que se presenta además con escasez del panículo adiposo. El cuachorco también se presenta escasez de ese panículo adiposo y que presenta aumento relativo de la superficie corporal. Como está hinchado, pues hay más superficie expuesta
que puede llevar a pérdida de líquidos también. Hay un aumento entonces de superficie corporal, pérdida de calor, por lo cual pueden presentar entonces hipotermia. ¿Dudas hasta ahí? Tranquila que son 82. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas? 73. Ah, bueno, casi. Digamos como la 10. Ay, pero Sí, sí. ¿En Yo serio? les advertí que este tema es largo, muy largo, re largo. Este es el último tema de la parcial, ¿cierto? Yo creo que sí. Sí, este es el último, papá. Muy bien. Ah, verdad, profe, el parcial va hasta este tema, ¿cierto? Sí. Yo creo que sí. Como que No, ya lo vimos. Sí, se va hasta este tema, básicamente. Vean. Muy bien. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la desnutrición? Para nosotros lo más común es antropometría, pues sí, eso también se utiliza, pero además utilizamos la clínica, ¿cierto? Signos y síntomas de estos pacientes. La parte antropométrica la haremos con peso, talla, hay sexo generalmente, con eso es suficiente para hacer una buena antropometría y poder calcular el estado nutricional adecuado del paciente. Pero además incluimos otros criterios alimentarios que para nosotros son prioritarios, los nutricionales por la parte antropométrica, los médicos, los psicosociales que averiguamos en la historia. Todos esos los vamos a tener en cuenta para el diagnóstico de la desnutrición. Yo no tengo la culpa, no, yo no tengo la culpa de voltear precisamente en el momento exacto. Y apenas vamos en la 10. Es que es en serio. Bien, entonces vamos a hablar de la resolución 2350 de 2020, que es la que establece el lineamiento técnico para el manejo integral de la desnutrición aguda moderada y severa en niños menores de 5 años para la población colombiana. Recuerden, desnutrición primaria. Habrán cosas que podemos utilizar en otros pacientes, pero aquí vamos a hablar principalmente de eso. Vamos a tratar de ver como lo principal que tiene esa resolución, que es muy larga sobre desnutrición, pero la idea es que ustedes retomen esa resolución como parte de la información de este tema. En la primera parte de la resolución está todo lo que acabamos de ver de estadísticas, la parte de fisiopatología, de adaptaciones, toda la parte está al inicio de signos físicos, están al inicio de la resolución. Y posteriormente ya aparece como tal lo que vamos a empezar a ver, que es el tratamiento que establece la resolución. Entonces está dividida en estos 5 capítulos. La primera son bases conceptuales, lo que les decía ahorita, van a encontrar las formas de desnutrición, la fisiopatología y una cosa muy importante que vamos a ver ahorita sobre las fórmulas terapéuticas, las fórmulas que utilizamos para hacer la recuperación de estos niños. Lo que ya vimos ahorita frente al diagnóstico, cuando es pan de cada día, ¿cierto? Antropometría, signos clínicos, análisis alimentaria, etc. Presencia de complicaciones, seleccionar el escenario de manejo adecuado. Ahorita vamos a aprender esto, dónde se recuperan los niños con desnutrición, qué niños con desnutrición requieren atención intrahospitalaria y qué niños se pueden manejar de forma ambulatoria. Vamos a ver 3 fases del tratamiento: estabilización, transición y rehabilitación. Vamos a ver cómo se manejan los niños menores de 6 meses, los niños de 6 meses a 5 años, en su parte hospitalaria y en su parte ambulatoria. Estos
siempre van a estar hospitalizados. Y estos pueden estar hospitalizados, pero también pueden tener manejo ambulatorio. Esto no lo vamos a ver, lo tiene la resolución principalmente para hacerle seguimiento a las IPS. Cómo es, por ejemplo, los indicadores de recuperación de estos pacientes. Muy bien, desde la primera clase habíamos hablado de cómo hacíamos ese diligenciamiento de la historia clínica con unos datos concretos del paciente, y por ahí empezamos entonces todo lo que es la atención del niño con desnutrición, con una toma de datos completos, nombre, fecha de nacimiento, edad, hacer edad corregida si se requiere, eso ya lo sabemos, lógicamente sexo, evaluación médica, evaluar esos signos vitales que generalmente pues estamos en el grupo interdisciplinario y podemos evaluar, o tomar información de la evaluación médica, evaluar signos y síntomas de desnutrición y evaluar la posibilidad de alimentar a ese paciente por vía oral. La antropometría que nosotros hacemos, la toma por ejemplo del perímetro del brazo, que digamos que no es tan común que nosotros la hagamos, pero también hay que hacerlo. La clasificación de sus indicadores de acuerdo con la resolución 2465 y la definición del diagnóstico de nutrición aguda moderada o aguda severa. Aquí está el punto de corte también para riesgo de muerte por desnutrición de acuerdo a la circunferencia del brazo, que es por debajo de 11.5 centímetros en los niños mayores de 6 meses y hasta los 5 años. Evaluar edema, ¿sí? Como parte de lo que tenemos que hacer inicialmente, evaluar si el paciente presenta edema. Hacer una anamnesis de antecedentes y anamnesis alimentaria también. Dentro de esos antecedentes tenemos que tener en cuenta, muy importante, el peso al nacer, los antecedentes de alimentación, de lactancia, de alimentación complementaria, de antecedentes quirúrgicos, etc. Y en estos pacientes se hace una cosa que se llama la prueba del apetito. Ahorita vamos a ver de qué se trata, que hace parte de los criterios para definir si el paciente se maneja de forma ambulatoria o de forma institucional. Y algo muy importante que pues digamos que es más del personal médico, pero que nosotros tenemos que estar enterados, la presencia de complicaciones concomitantes o comorbilidades, el niño que presenta DNT más neumonía, DNT más diarrea con deshidratación, que serían principalmente los pacientes que tenemos que hospitalizar. Pero ahorita miramos más. Listo. Una de las pruebas que se hace a los niños con desnutrición para definir el escenario de manejo, si es institucional o ambulatorio, es la prueba de apetito. La prueba de apetito es un examen clínico completo que se hace, un examen adicional al examen clínico completo que se hace con la fórmula terapéutica lista para consumir. Eso se hace en los niños mayores de 6 meses según la resolución, y es una prueba que se hace para ver, como su nombre lo dice, si el niño consume o no consume alimentos. El niño que no consume alimentos debe ser tratado de forma institucional, intrahospitalaria. El niño que consume fórmula, en este caso la fórmula, porque eso se hace con una fórmula, la fórmula terapéutica, puede recibir manejo ambulatorio. Fórmula terapéutica lista para consumir. Esa es una de las fórmulas que se utilizan en recuperación nutricional. La que se utiliza aquí en Colombia es, haga de cuenta, un sobrecito como una chocolatina Jumbo, ¿sí? Pero adentro tiene una cremita. Esa cremita tiene principalmente mantequilla de maní, tiene otros agregados. Y esa fórmula terapéutica lista para consumir tiene unas características, ahorita las vamos a ver. Entonces, ese alimento se puede consumir directamente, no hay que hacerle ningún proceso. Es un alimento que dura mucho tiempo sin conservación, digamos que no requiere refrigeración. Es un alimento que no hay que diluirlo porque se va a entregar, por ejemplo, a un niño que vive en una vereda donde no hay agua potable, que su niño no lo tiene que diluir. La mamá no tiene que diluir el alimento, no lo tiene que preparar, sino que es directamente lo que el niño se va a consumir. Entonces, por eso esas fórmulas son listas para consumir.
no necesitan refrigeración, tienen una alta densidad calórica, entonces en 100 gramos, más o menos que pesa el sobrecito, 90 a 100 gramos, tiene 500 o 520 calorías. Alta densidad, conservación, no requiere métodos de conservación complejos. ¿Qué más dije? No requiere preparación, ¿cierto? No necesita agua para preparar, no necesita difusión, entre otras características que ahorita mencionamos más. Entonces, con ese alimento terapéutico, cuando el paciente llega al consultorio, se hace esta prueba y se le ofrece una cantidad de fórmula terapéutica y de acuerdo a lo que el paciente se consuma, se decide si la prueba es positiva o negativa. Entonces, si el paciente pesa entre 4 y 6.9 kilos, se debe consumir un cuarto del sodio. Como digo, pesa, creo que son 90 gramos, no me acuerdo. Entonces, se debe consumir una cuarta parte del sobrecito para que la prueba se considere positiva. En ese caso, pensaríamos que el manejo de este paciente es ambulatorio. Si la prueba es negativa, el manejo es intrahospitalario. Paciente que pesa entre 7 kilos y 9.9 se debe consumir. Profe, negativo es que no lo reciba o que lo vomite o Que que no lo coma. Un tercio. que no lo reciba o Que que, no lo reciba, que come vomite. menos de esta cantidad. Ah, Esto es un tercio. Hay que decir. Yo creo que es un tercio. Un tercio de sobre. Y los pacientes que pesan entre 10 y 15 kilos, medio sobre. Esto es lo que se debería consumir. Si consumen menos, si se niega a consumir, o si el paciente no alcanza a consumir esa cantidad que menciona acá, el manejo debe ser hospitalario. En los menores de 6 meses no hacemos prueba de apetito. menores de 6 Todos se manejan hospitalarios. Paciente con desnutrición aguda, menor de 6 meses que manejarlo intrahospitalario. Entonces lo hacemos con la fórmula terapéutica, lo hacemos en niños de 6 a 59 meses. Puede ser que el paciente vaya para la fase, ahorita hablamos de estas fases, no nos debemos todavía con eso. Los menores de 6 meses no les vamos a hacer la prueba porque como tiene otros ingredientes, yendo mantequilla de maní, pues todavía no es adecuado para él. Los pacientes que pesen menos de 4 kilos, a pesar de que tengan más de 6 meses, deben ser hospitalizados, tienen que recibir el mismo manejo intrahospitalario. Los pacientes entonces tampoco es necesario hacerles prueba de apetito. Paciente de 7 meses, pesa menos de 4 kilos, intrahospitalario. Ya no hay nada más que decir. Listo. Criterios de manejo hospitalario, entonces, ¿cuáles serían? Cuando tenemos un niño de 6 a 59 meses con desnutrición aguda. Entonces, si el porcentaje está menor de menos 2, si tiene edema, que sería un pachorco, ¿por qué este no le aplica lo de arriba? Javi, pero ahí es cuando es grado 3, ¿no? Espérame, pues que es que tiene que cumplir una de estas más todas estas. Ah, ok. Sí. Entonces, primero refirámonos a este paciente. Entonces, si el paciente tiene algún grado de edema, ya que sabemos que tiene desnutrición, punta menor de menos 2, pues tiene desnutrición, o si tiene el perímetro braquial menor de 11.5, no tiene que cumplirlos todos, con uno que cumple. Generalmente, el niño que tiene algún grado de edema, pues ¿cómo va a estar este indicador? Si tiene edema, ¿cómo está el percutario? Puede estar alto, puede estar adecuado. Entonces, no es objetivo mirar este primero, por eso digo, cumple cualquiera de los tres. ¿Listo? Si el niño presenta una de las siguientes condiciones que aumentan la mortalidad, entonces cumple esta. Vamos a ver cuál le cumple de acá para hospitalizar. Ya dijimos, menores de 6 meses, hospitaliza.
Niño que pese menos de 4 kilos y tiene más de 6 meses. Paciente letárgico, inconsciente, hipoactivo, convulsión. Paciente con edema severo. Los pacientes con edema moderado y leve se pueden manejar de forma ambulatoria. Solamente si tiene edema severo. ¿Se acuerdan que decíamos que era leve cuando solamente implica? Cuando va subiendo hasta a la área perineal. Exacto. Edema grado 2 o edema moderado cuando va en las extremidades, ¿cierto? El resto de las extremidades. Y edema severo cuando involucra a nivel general. Cuando el paciente tiene diarrea, vómito persistente, rechazo de la vía oral con riesgo de deshidratación. Aumento de la frecuencia respiratoria para la edad. Temperatura mayor a 35,5 axilar o menor a 35, mayor a 38. Paciente con lesiones ulcerativas liquenoides en más del 30% de la superficie cutánea, los que digamos ahorita los niños con pachorco. Hemoglobina menor a 4 gramos por decilitro. 4 gramos por decilitro. 4 gramos por decilitro. O sea, con una anemia severa. ¿Qué es liquenosis? Liquenosis, esas son las relaciones que veíamos ahorita en los pacientes, que la piel se les fractura. Hemoglobina menor a 6 con signos como aleteo nasal o otro signo de aumento de la frecuencia cardíaco-respiratoria. Prueba de apetito negativa. Paciente que no puede tomar el pecho, paciente que no puede tomar el pecho de forma adecuada, también estaría ahí. Entonces un paciente menor de 6 meses, bueno, eso siempre lo vamos a hospitalizar, pero el paciente que no puede tomar el pecho también estaría ahí. Paciente con una condición médica o social de la familia que requiera evaluación de intervención, por ejemplo, pacientes abandonados, pacientes con discapacidad, pacientes con enfermedad mental, pacientes que no les podamos hacer seguimiento ambulatorio. El paciente vive a 3 días de camino en mula. Usted puede ir con el equipo interdisciplinario a 3 días de camino en mula, siquiera una vez cada 15 días. Prefiero dejarlo hospitalizado. ¿Cuánto vale ir mandar el equipo interdisciplinario a esa vereda? Que además hay presencia de grupos armados. Entonces ese paciente lo veo. Vale. Al menos que se escuche, así no se vea. No le cogí nada, pues, o sea, no alcanza. Pero acá no hay otro. ¿Verdad? Pero allá no hay otro. No. Dígamelo. Pero porque me como ya se briga, supongo. No, hay que revisar.